Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Hoy os voy a enseñar 5 ideas para hacer fotografías de retrato originales. Como en el anterior vídeo, he utilizado cosas que todos tenemos en casa. Son fáciles de hacer y tienen un resultado muy llamativo. Estoy seguro que os van a sorprender. Además, al final del vídeo explicaré un truco que me habéis sugerido vosotros. Vamos con la intro y empezamos. Antes de empezar, solo os quiero decir que espero que estéis todos bien. Son días duros, pero estoy convencido que juntos vamos a superar la situación actual. Cuidaos mucho, por favor. Y como nos quedan aún unos días en casa, he pensado que es el momento perfecto para hacer fotos de retrato a tu pareja, padres, hijos, hermanos, a tu perro, a tu gato, en definitiva, a quien tengas en casa. Os aseguro que os vais a divertir haciéndolas. Vamos con la primera idea. Utilizar vuestro teléfono como foco para el retrato. Es muy fácil y de esta manera podemos controlar qué tipo de luz queremos en la foto, pero sobre todo podemos cambiar el color de la luz y conseguir efectos espectaculares. Para ello, tan solo tenemos que buscar en el teléfono el color que queremos. Por ejemplo, color rojo o color azul. Guardamos la foto y subimos el brillo al máximo. Ya tenemos 2 focos de colores. También hay aplicaciones en el móvil que hacen lo mismo. Puedes buscarlas con el nombre My Life. Así podemos hacer fotos como esta. ¿Qué te parece? Esta foto es solo un ejemplo. Puedes hacer pruebas con diferentes colores o cambiar la posición de los teléfonos. Hay infinidad de opciones. Esta idea nos va a servir además como base para iluminar los siguientes trucos de fotografía de retrato. Pasamos a la siguiente. Papel de aluminio. Si en el anterior vídeo os comenté un truco para utilizarlo de fondo, ahora nos va a servir para hacer una foto de retrato muy original. Os explico. Cogemos un trozo de papel de aluminio y lo enrollamos un poco en el objetivo. Tiene que quedar como si fuera un parasol, pero mucho más largo. Cierras las 2 partes del papel de aluminio, pero dejando un trozo abierto. ¿Por qué? Para dejar que entre la luz del teléfono. Sí, así conseguimos dar destellos al papel de aluminio del color que queramos. Y como más vale una imagen que 1000 palabras, aquí tenéis la foto. ¿Habías hecho este truco alguna vez? Déjanos un comentario con tu experiencia. Pasamos a la siguiente idea. Retrato con doble exposición. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una foto a contraluz para dejar el fondo lo más blanco o sobreexpuesto posible, pero sin perder detalle de la persona. Después juntaremos esta foto con otra foto de cualquier temática, puede ser abstracta, callejera, de paisaje, de lo que quieras. La idea es que la silueta del retrato contenga la otra foto. El montaje se puede hacer con programas de edición como Photoshop, pero también con aplicaciones para el móvil como Snapseed. Te enseño la foto y después te explico cómo hacerlo. ¿Te ha gustado la foto? Vamos a ver cómo hacerla en Photoshop. Es muy fácil. Abrimos la imagen del retrato y recortamos la silueta para dejar el fondo blanco. Ahora que tenemos la silueta, creamos una máscara. Añadimos la otra imagen y le pegamos la máscara. La imagen puede ser en color o en blanco y negro, como queráis. Se puede hacer arrastrando la máscara y manteniendo la tecla pulsada Option en Mac o Alt en Windows. Ya tenemos la foto de doble exposición. Ahora queda borrar parte del fondo para que se vea la cara y el pelo. Pero eso es a gusto de cada uno. Yo le añadí unos pájaros para darle un toque extra. En la aplicación Snapseed hay una opción que es doble exposición. Primero añades la foto de la silueta, vas al botón de doble exposición y añades la segunda foto. Le das a OK y vas a la capa para pintar con el pincel la parte que quieras que se vea. Lo que mejor queda es dejar la cara y el contorno de la cabeza visibles. Hay muchas formas de montar las fotos de doble exposición. Puedes utilizar la que mejor te funcione.
Vamos con el retrato con lluvia. Esta idea es un clásico pero funciona muy bien. Para hacerla, tira agua en spray en el cristal de una ventana y coloca a la persona que quieres que salga en el retrato. Lo más importante es evitar los reflejos. Para ello, es mejor hacer la foto cuando no entre mucha luz por la ventana o buscar un ángulo que no refleje. También puedes utilizar una toalla o una almohada para tapar la luz exterior. Para captar las gotas en el cristal y la cara de la persona con nitidez tendrás que disparar con una apertura de a partir de f9. Si tienes un marco de cristal grande, también puede hacer las funciones de ventana. Este es el resultado. Vamos a la última idea para fotografías de retrato. En este caso utilizaremos un marco de fotos para encuadrar la escena. Necesitamos que el marco no tenga cristal y tenga cierta gracia, aunque se puede hacer con cualquiera. La idea es centrar la imagen de la persona dentro del marco y desenfocar el resto. Nosotros hemos hecho la foto en la cama para aprovechar los dibujos de la sábana y darle así un toque extra. Pero hay muchas posibilidades. Podéis experimentar con otros fondos o texturas. Os dejo la foto y me comentáis qué os parece. Estas son las 5 ideas para retrato. Ahora pasamos al truco que varios de vosotros nos habéis sugerido, que por cierto, muchas gracias por enviarnos tantas ideas. Se trata de poner bálsamo labial o vaselina alrededor del filtro del objetivo. La idea es dejar solamente una pequeña apertura en el centro para que la foto quede nítida. Al final, el filtro tiene que quedar así. Una vez lo hemos preparado, ya podemos hacer la composición. El efecto deja todo el contorno de la foto con un desenfoque realmente chulo. Por cierto, con alcohol y un paño de microfibra podéis quitar la vaselina del filtro. Aquí tenéis una foto de ejemplo. ¿Cuál de las 6 ideas os ha gustado más? ¿O qué foto os ha gustado más? Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Si tenéis alguna idea o truco más, dejadnos un comentario o enviadnos un mail a esta dirección. Y haremos otro vídeo con los que nos hayáis explicado. En nuestro anterior vídeo os enseñamos 7 trucos de fotografía. Te dejo aquí arriba el enlace por si quieres verlo. La parte positiva de estar en casa encerrado es que has de ingeniártelas con lo que tengas y eso fomenta la creatividad. La verdad es que me lo paso muy bien pensando y preparando las fotos para vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete. Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad. Cuídate y cuida a los demás. Nos vemos muy pronto.